amigos y hermanos. Seguimos en el encuentro de la palabra de Dios. Decíamos ayer, 30 de enero, sábado, que es lo que me permite pasar del miedo o de la inquietud a la calma. Hoy nos preguntaremos otra pregunta trascendental, como siempre. Estamos y seguimos en la cuarta semana del tiempo ordinario. 31 de enero, domingo, Día del Señor, del año 2016, ciclo C de la liturgia de la Iglesia Católica, y el texto, cambiamos hoy, es de Lucas 4, 21, 30. Es un poco largo, pero siempre es eficaz. Dice así: en aquel tiempo comienza Jesús a decir en la sinagoga: hoy se cumple esta escritura que acabéis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Y decían y exclamaban: ¿no es este el hijo de José? Y Jesús les dijo: sin duda me recitaréis aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz también en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 3 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a una viuda de Saratat en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, nada más que Naamán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos. Levantándose, lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo, de tirarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Autoridad de Jesús, personalidad de Jesús. Veamos este párrafo, este relato que es admirable. Primero,
es la pregunta grande que tenemos que hacernos. ¿Cómo entender la contradicción que parece contener este relato? Por un lado, se nos dice que admirados sus paisanos le expresaban su aprobación. Hemos oído bien, eso es una realidad. Se admiraban de lo que decía. Pero, por otro, sin solución de continuidad, lanzan una pregunta sospechosa que en el lenguaje popular suele sonar siempre a descalificación. ¿Cuál es? ¿No es este el hijo de José? ¿Quién se cree que es él? Por así decir. Y más rápidamente aún la respuesta fuerte de Jesús, para acabar todo ello en un peligro real de muerte. Lo quisieron matar, pero él, dice el texto, se abrió paso entre ellos. Lo más probable es que nos falten datos para empezar. Sabemos que Lucas lo coloca al inicio de su evangelio, cuando es seguro que las cosas no ocurrieron así. Por otro lado, en el texto paralelo de Marcos 6:2, parece que la reacción de sus conciudadanos puede traducirse no ya como a aprobación o a admiración, sino como desconcierto e incluso desaprobación. De ser así, la desaprobación molesta habría estado provocado por el hecho de que Jesús omitió en la lectura del texto de Isaías la expresión que hacía alusión a la venganza de Dios. Si lo comparamos con Lucas 4:19 y también Isaías 61:2. Pero hay más. Los oyentes podrían haber interpretado esa omisión como blasfema. De ahí habría nacido su rechazo e incluso su decisión de acabar con él. Pero podría ser también que Lucas conociera el enfrentamiento que habría tenido lugar en la sinagoga de Nazaret. Pero no es así los motivos concretos del mismo. Y pudiera ser incluso que más que el hecho mismo ocurrió en esa sinagoga, el autor de nuestro Evangelio lo que realmente le interese es hacer una lectura alegórica de la vida y muerte de Jesús, con un mensaje proclamático que habla de Dios como buena noticia, como sabiduría para el ser humano. Jesús experimenta el rechazo desde el primer momento, un rechazo que aparece estrechamente vinculado
al modo como habla de Dios. Pues pisando tierra, tenemos que decir que este episodio, tal como lo tradujo del griego al español, da la impresión de que aquí ocurrió algo muy raro. Los oyentes de la sinagoga de Nazaret se admiran primero de lo que decía Jesús, pero a renglón seguido se produjo un fenómeno extraño que consistió en que los mismos que admiraban a Jesús cuando éste terminó de hablar, resultó que querían matarlo despeñándolo por un barranco que había cerca del pueblo. ¿Qué pasó? ¿No es esto una evidente contradicción? Primero lo admiran y al final quieren matarlo. ¿Qué pasa aquí? No hay contradicción. Lo que ocurrió es que Jesús, al recordar el texto del profeta Isaías, y ya hemos dicho algo antes, el 61 capítulo del 1 al 2, se saltó las palabras que hablan del día del desquite de nuestro Dios. Isaías 61, 2. Y eso sin duda es lo que empezó a molestar a los que había en la sinagoga. Los nazarenos, por lo visto, creían en un Dios vengativo que viniera a desquitarse y a castigar a los romanos. Pero en vez de pacificar a aquellos nacionalistas violentos, a los que según parece habían pertenecido José, Lucas 4, 22, resulta que Jesús les recordó dos casos en los que Dios había favorecido a los paganos antes que a los judíos. Tal fue el caso de la viuda de Saratat, que se relata en lo que hemos leído, y el de Naamán el sirio. Esos son los hechos. El Dios de Jesús no quiere religiones que se consideran a sí mismas superiores a otras, preferidas y privilegiadas más que otras, ni quiere límites y fronteras que dividen y separan, ni tolera nacionalismos que excluyen. Jesús no era nacionalista. Jesús prefirió al centurión romano, a la mujer cananea, al buen samaritano, por encima del sacerdote y el levita, como nos narra Lucas en el capítulo 10, del 30 al 35. Y al samaritano leproso, más que a los 9 leprosos judíos, Lucas 17, del 11 al 19. Como ha dicho el Papa Francisco, lo que importa es la honradez y la bondad, no la religión a la que perteneces. Jesús puso el centro de la religión en la ética, no en los ritos y en los dogmas.
Ahí está la gran enseñanza que nos da Jesús a lo largo de toda su vida. La ética de la bondad, de la misericordia, del perdón, no de la ley, no del culto, no de la religión. Pues bien, ahí está la gran pregunta que nos debemos de hacer. Ya nos hemos preguntado muchas en este relato corto y largo a la vez, pero queda esta. Tengo la certeza de que el fondo último de la vida es buena noticia. No es la religión. Religare, es verdad, es volver a lo que éramos antes, al principio de la creación. Eso es religión, religare, volver a lo que éramos, a lo que somos. Bien. Pero no podemos quedarnos simplemente en el culto, como le pasó al levita, como le pasó al sacerdote, que pasó de largo con el samaritano maltratado por aquellos bandidos, o al pagano que pide curar a su criado, o todas las acciones que Jesús va haciendo, tanto como paganos como no paganos, tanto creyentes como no creyentes. Esa es la universalidad que trae Jesús. No privilegios, no somos especiales unos y otros para Dios. Somos iguales y nos trata como hijos queridos, como hermanos en el mismo Padre. Esa es la gran verdad. Por eso las religiones hasta ahora han sido desastrosas, han dividido a las personas, la han dejado simplemente en los ritos, en el culto, en el dogma, y ese no es el camino. El camino secular de una sociedad secularizada como es la nuestra en este momento es su espiritualidad, que está creada dentro de cada persona, creyente y no creyente, desde la creación, desde que nacemos. Y ahí es la respuesta de cada uno a esa dimensión. Y cuando la reconocemos, que está dentro de nosotros y no fuera de nosotros, entonces empezamos a actuar, empezamos a practicar lo que esa espiritualidad lleva, y es la bondad, la honradez, el amor, la justicia. En definitiva, el reino de Dios que está dentro de nosotros y no fuera de nosotros. Ahí está la gran realización. Nos hemos quedado en las migajas, nos hemos quedado en lo externo, en la venganza que no entendieron sus paisanos. Nacionalistas, querían eso, subir donde estaban los romanos, derrotarlos y después ponerse ellos. Lo que pasa también en nuestra sociedad actual. Y las cosas no van a cambiar porque cambie la estructura simplemente. La estructura cambiará cuando tú y yo cambiemos. Lo decíamos el otro día. Y es así machaconamente. Si cambia nuestra actitud, nuestra conversión a la verdad, a la bondad, a la misericordia, a ver el sufrimiento de los demás y poner remedio a ello, estamos realizando lo que Dios quiere. Y eso es lo que Dios quiere. Y ahí vendrá la solución del mundo. Si no cambiamos nosotros personalmente,
no cambiarán las actitudes. Es decir, no cambiará la construcción de este mundo. Porque quitamos a uno, ponemos a otro y en definitiva seguimos igual. Hay que cambiar, más que con la mente, que es necesario, es el corazón, donde está el secreto de la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Qué le dijo a la samaritana? ¿Dónde se podía orar? Porque unos decían en el templo, otros en Jerusalén. No, desde ahora adoréis a Dios en espíritu y en verdad. No hace falta templos, somos cada uno un templo vivo del Espíritu Santo, la espiritualidad que llevamos, que imprime carácter, que dirían los teólogos modernos y no modernos. Ahí está la razón. Entonces actuemos, y si no lo has descubierto, ponte en camino de descubrirlo y verás cómo encontrarás la buena noticia. Por eso te repito y te leo la pregunta fuerte de este día. Tengo la certeza de que el fondo último de la vida es la buena noticia, la sabiduría de Dios y no la sabiduría del hombre. Ahí está el secreto. Pues pongámonos en camino y descubramos esta dimensión a lo largo de nuestra vida. Y entonces, una vez descubierta, actuaremos en verdad, en bondad, en misericordia, y nuestra vida será un auténtico servicio desinteresado a los demás, al otro, donde está lo sagrado, donde está lo divino, que es la humanidad de cada uno. El valor divino del humano. No hagamos como Pablo. Pablo, lo hemos visto, universalmente extendió todo el cristianismo, y es verdad, pero no conoció personalmente a Jesús. Y eso lleva una ventaja. El que sabe cristología es el que vio a Jesús y vivió con él, que son los apóstoles. Nosotros, si queremos saber cristología, no está solo en los libros, está en la vida del otro, el ver al otro como sagrado, creado por el mismo Dios. Y ahí alabemos y recemos y manifestemos la gloria de Dios que vemos en el otro, y juntos digamos aleluya. Entonces se realiza la voluntad de Dios, amarnos como hermanos. Bien, pues cada uno que recorra el camino para encontrar esa espiritualidad que nadie puede borrar nunca y que debemos vivir de cara a esta realidad. Un abrazo, hasta luego, hasta siempre.